Welcome to a new episode of the Cyclips series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cyclips del universo del podcast Resistance is Fertile. Hoy esperaba estar con mi copresentador Indica, que quizás se una más tarde. Ahora mismo son como las 5:30 de la mañana en Sri Lanka, así que ya veremos si aparece. Pero estoy encantado de dar la bienvenida hoy a Pascal Lotaz, del magnífico canal Neutrality Studies. Así que Pascal, bienvenido. Y quiero contarle a nuestra audiencia cómo fue que te conocí por primera vez. Mi primer recuerdo claro de ti es yendo al, ¿cómo lo llamas?, el sitio donde llevamos todas las cosas para reciclar, cerca de casa. Debió de ser hace 3 o 4 años. No sé cuándo empezaste el canal, quizá por esa época. Era un canal muy nuevo y tú eras una voz nueva. Y desde el principio me gustó mucho la forma en que tratas a tus invitados. I really like the way you approach your guests, like both you. Eres una persona muy culta, pero al mismo tiempo muy abierta a las ideas de los demás y muy generosa con tus preguntas. Y eso siempre ha dado lugar a conversaciones realmente interesantes. Desde entonces, he tenido la oportunidad de seguirte mucho más de cerca. Has tenido el éxito que mereces. Y te decía antes, justo antes de empezar a grabar, que creo que traes la gama más amplia de invitados que he visto entre la gente a la que sigo en Internet. Por supuesto, invitas a los habituales, pero también traes a personas de las que probablemente nunca habría oído hablar si no las hubieras llevado a tu canal. Así que eso es un auténtico tesoro. Y por supuesto, me invitaste a una conversación sobre mi perspectiva de la psicología en tu canal, con la que estuve muy contento y que disfruté muchísimo. Y ahora has aceptado venir a tener una conversación en directo con nosotros. Así que, bienvenido, Pascal Lotaz. So, welcome, Pascal Lotaz. Well, thank you very much, Benji, for the kind invitation. Bueno, muchas gracias, Benji, por la amable invitación. Y ya sabes, soy un tipo con mucha suerte, porque lo único que quiero es tener buenas conversaciones con gente interesante, con toda la que pueda, y resulta que a otros les gusta escucharlas. La verdad, no pensé que fuera a ser así cuando empecé. Sinceramente, el canal al principio era solo una excusa para escribir un correo a la gente y decirles, oye, ¿podemos hablar una hora? Por cierto, tengo este canal, Tuemas Pulisang. Es un pricing, or kasui ethics gifopis. Coincidentally, actually fills a gap. Yeah. And actually, this is the one thing that I love Sí, best about, y de hecho, what esto I es lo que do más me gusta de lo que hago. Tener la oportunidad de mantener conversaciones realmente increíbles con personas que literalmente amplían mi forma de ver muchísimas cosas. Así que me alegra que tengamos una experiencia parecida haciendo esto. Y tú eres, si no me equivoco, profesor adjunto en una de las universidades de Kioto. Quizá haya varias. Que por cierto, sí, adelante. Several, which is, by the way, yeah, go ahead. It doesn't really No tiene mucha importancia, pero, por dejar constancia, soy profesor asociado en la Universidad de Kioto. The University of Kyoto. Oh, I thought Kyoto. La Universidad de Kioto. He estado en Kioto 2 veces, de hecho, para dar talleres a psicoterapeutas, y pensé que había casi tantas universidades en Kioto como templos. Es una ciudad preciosa, y no puedes caminar, quiero decir, hay al menos un templo por manzana, así que es un lugar muy agradable para vivir. Y tú eres de Suiza, yo soy de Lyon, en Francia, que está a unos 150 kilómetros de Ginebra. Y resulta que tienes un canal que se llama Neutrality Studies. Y claro, para nosotros, la oficina es Suiza, es el filtro la neutralidad. Ahora bien, es un concepto muy interesante. Now, neutrality is a very interesting concept as I've come to learn about European history. A medida que he ido aprendiendo sobre la historia europea, creo que mi visión de la neutralidad suiza, la que tenía de niño, ha cambiado un poco. Porque si uno mira los detalles de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, esa neutralidad quizá no fue tan neutral como parecía. Y últimamente, en los últimos, 40 años, es difícil saber qué queda realmente de esa neutralidad suiza. Pero, en realidad, no quería hablar contigo sobre la neutralidad suiza en general, sino que me gustaría que nos contaras un poco tu concepto de neutralidad y qué relevancia crees que tiene hoy en un mundo que, desde luego, de neutral tiene muy poco. Today's anything but neutral world. Well,
Bueno, muchas gracias por tu interés en lo que de hecho es mi tema principal. Verás, estoy desarrollando todo mi proyecto aquí, en la Universidad de Kioto. Antes de eso, estuve en la Universidad de Waseda, en Tokio. Y antes, escribí mi tesis sobre un tema relacionado. Trataba sobre la neutralidad de Suiza, Suecia y España durante la Segunda Guerra Mundial y cómo eso influyó en su diplomacia con Japón. Fue entonces cuando más o menos me di cuenta de que había un aspecto muy importante de este tema que se estaba dejando fuera. Y no se trata solo de lo que hacen los países permanentemente neutrales, sino del propio acto de distanciarse de un conflicto y decir no a unirse a alianzas. ¿Qué provoca eso? ¿Qué permite? ¿Y cómo afecta al sistema en su conjunto? Porque la mayor sorpresa para mí no fue el caso suizo ni el sueco, fue el caso español. Verás, el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial los españoles mantuvieran una relación constructiva con Japón, una relación diplomática durante toda la guerra, y podían hacer, más o menos, exactamente lo mismo que los suizos y los suecos. De hecho, los tres construyeron entonces una red de relaciones diplomáticas para Japón, para los beligerantes, para los japoneses, para los estadounidenses, para los alemanes y otros. Y organizaron barcos de intercambio, porque de vez en cuando, incluso en pleno conflicto, los beligerantes seguían teniendo intereses comunes. Por ejemplo, recuperar a tus diplomáticos cuando se quedan atrapados en el país del otro. Y me di cuenta de que, bueno, Suiza es un caso interesante, pero España es aún más fascinante. España, por supuesto, no es un país tradicionalmente neutral. Simplemente no se unió a las potencias del eje, aunque ya sabes, casi lo hizo. Franco y Hitler ya habían llegado a un acuerdo de palabra, pero cuando eso iba a suceder, Hitler ya estaba perdiendo la guerra, y Franco no siguió adelante. Pero esa decisión de mantenerse al margen fue lo que al final permitió que ocurrieran muchas cosas. Y de hecho, fíjate, Franco, igual que Portugal y otros, eran dictaduras fascistas, pero salieron vivos de la Segunda Guerra Mundial. No fueron erradicados. Los fascistas del bando del eje que lucharon en la guerra, Hitler y Mussolini, murieron. Franco y Salazar no. Así que esa idea de que la neutralidad es siempre algo democrático, en realidad, no es un mito, pero sí una visión incompleta. También existen neutralidades dictatoriales, y hoy en día todavía las hay. Uno de los países más fervientemente neutrales del mundo, del que casi nadie ha oído hablar, es Turkmenistán. Gracias a Turkmenistán, el 12 de diciembre es ahora el Día de la Neutralidad reconocido oficialmente por la ONU. Casi nadie lo sabe, pero es un hecho desde diciembre de 2017. ¿Por qué el 12 de diciembre? Porque fue en 1995 cuando una resolución de la ONU reconoció la neutralidad de Turkmenistán. Y Turkmenistán, como es bien sabido, ocupa un puesto por debajo de Corea del Norte en el índice de Freedom House. Turkmenistán es, por cualquier estándar, una dictadura al estilo norcoreano, pero también es un país firme y convencido de su neutralidad. Así que hay mucho que analizar cuando hablamos de la neutralidad en las relaciones internacionales. Y creo que algo que también podría interesarte desde el punto de vista psicológico es en lo que estoy trabajando ahora. Tratar de desmenuzar el debate sobre lo que la neutralidad es y lo que no es. Lo mencionaste en tu introducción. Quiero decir, fue realmente neutral durante la guerra. Lo que tenemos que aclarar es qué queremos decir exactamente con realmente. Y mi idea, que me gustaría compartir aquí, aunque ya estás compartiendo pantalla, es intentar. Intenta Stellit si puedes. Here we go. He cargado una imagen. ¿Puedes mostrar esa imagen en la pantalla? I think I Creo can. que puedo. Aquí estamos. Aquí estamos. Este es el modelo base en el que estoy trabajando y con el que intento decirle a la gente, mirad, cuando hablamos de neutralidad, esto es más o menos lo que deberíamos tener en cuenta sobre los distintos actores. Así que a estas alturas, mi argumento es que esto representa de la mejor manera lo que es la neutralidad como fenómeno sociológico.
B1 y B2 serían beligerante 1 y beligerante 2. O si lo pensamos en términos cotidianos, podríamos decir parte 1 y parte 2. Ya sabéis, tus amigos. Amigo 1, amigo 2. Y esos dos están en una relación entre sí que, por desgracia, es de conflicto, representada con ese pequeño rayo, ¿verdad? Uno de mis principales puntos es que animaría a la gente que trabaja en relaciones internacionales a entender que las relaciones internacionales son, por naturaleza, bilaterales. Sí, tenemos foros multilaterales. Sí, tenemos grandes escenarios. Sí, hemos tenido guerras mundiales en las que todo el mundo está con unos o contra otros. Pero en el fondo la relación entre países es bilateral. Y puede ser una buena relación, una mala relación, o una relación de guerra, como ocurre ahora entre Estados Unidos e Irán, o entre Israel e Irán. Pero ese es uno de los temas principales, ¿verdad? Están en guerra. Ahora bien, el punto clave para los países neutrales es que solemos imaginarlos en medio, atrapados o en equilibrio. Pero esa es una metáfora muy poco útil, porque en realidad oculta lo más importante de la relación. Que la parte neutral, el país A, también tiene una relación con ambos beligerantes. Está en paz con B1 y está en paz con B2. Si eres amigo de dos personas que están peleadas entre sí, entonces eres amigo de ambas. Y ahí surge el problema principal. Quieres mantener una buena relación con una, y también quieres mantener una buena relación con la otra. Pero, por desgracia, esas dos tienen un conflicto entre ellas. Una de mis observaciones sobre eso es que la neutralidad, en realidad, es un fenómeno de segundo grado o de segundo orden. Porque A, por supuesto, no es neutral respecto a B1 y B2. A es neutral respecto al conflicto. La neutralidad se dirige al conflicto, no a las personas. Dirías algo así como, mira, me caes bien tú y me caes bien tú, pero vuestra pelea no tiene nada que ver conmigo. Your fight with each other, I have nothing to do with it, and I will not have an opinion on that one. Y no voy a tener una opinión sobre eso. O al menos intentaré mantener cierta distancia mientras trato de llevarme bien con los dos. Intentaré ayudaros, de verdad, intentaré ayudaros, pero no haré nada que pueda afectar de alguna manera al conflicto que tenéis entre vosotros. Y a partir de ahí, creo que llegamos al problema principal. Porque, claro, el actor neutral, A es neutral respecto al conflicto, pero forma parte del conjunto del conflicto. Sigue estando dentro del hecho social que el propio conflicto genera. Y si no fuera así, si el neutral no estuviera realmente dentro de ese conjunto del conflicto, yo diría que no tiene sentido hablar de él como un actor neutral. Y mi ejemplo aquí es el hombrecillo de la luna que dibujé ahí arriba. Num conflicto visual. Simplemente estar ahí, sin fuego. Está ahí, sin más. A lo que voy, y de hecho escribí sobre eso en un ensayo, es que lo pienses un momento. Verás, yo estudié filosofía en la universidad, y en filosofía tomamos muy en serio los experimentos mentales, no porque sean realistas, sino porque nos ayudan a reducir algunos conceptos a su esencia más básica. Imagina por un momento que el hombre de la luna existiera, que hubiera literalmente un hombre viviendo en la luna, en el lado que da la espalda a la Tierra. Ese hombre nunca ha oído hablar de la Tierra, porque nunca la ha visto, ¿verdad? Nunca ha cruzado su horizonte de sucesos, ¿no? No sabe que existe. Nunca había oído hablar de los humanos. No sabía que los humanos se organizan en grupos, o que algunos de esos grupos se llaman países, o que algunos de esos países pueden tener conflictos entre sí. Así que el hombre de la luna nunca ha oído hablar de Ucrania ni de Rusia. No sabe que están en guerra. El hombre de la luna es completamente ajeno e ignorante sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, tanto como se pueda imaginar en cualquier universo posible. ¿Diríamos que ese hombre de la luna es neutral respecto a Rusia y Ucrania? Yo diría que no. Es curioso, porque el hombre de la luna nunca tomó una decisión, ¿verdad? Nunca tuvo ningún tipo de relación. Yo diría que, por tanto, el hombre de la luna no puede considerarse neutral.
Por ejemplo, ¿quién sería un buen país neutral en ese caso? La India. La India decidió que seguiría comprando petróleo, pero que no entregaría armas, y que condena la agresión rusa, aunque no impone sanciones. En mi opinión, eso la convierte en un verdadero país neutral, porque tomó una decisión sobre el conflicto y luego se distanció de él, intentando mantener una relación con ambas partes. China también. Y China, como es bien sabido, sigue teniendo relaciones diplomáticas tanto con Ucrania como con Rusia. Y aunque la propaganda occidental intenta presentar ese tipo de relación comercial con Rusia como si fuera una alianza, mi análisis diría que no. No es eso. Simplemente están manteniendo una distancia adecuada respecto a la situación. De hecho, China sí presentó propuestas de paz que no fueron rechazadas de inmediato, ni por el Kremlin, ni por Kiev. Lo que intento plantear aquí es que la neutralidad, en realidad, implica tomar una posición. Estás tomando tu propia posición. Eres el tercer vértice de un triángulo. Y esa neutralidad disminuye cuando te vas acercando cada vez más a una de las dos partes en conflicto y a la forma en que llevan a cabo ese conflicto. En cambio, aumenta si se mantiene cierta distancia. Aunque también señalo en el artículo que escribí sobre este tema que la neutralidad política, tal y como la describo aquí, nunca es neutral en cuanto a los resultados. Y no debemos confundir estas dos cosas. La neutralidad política siempre tiene un impacto en la configuración del conflicto. Normalmente, beneficia más a la parte más débil. La parte más fuerte suele tener más interés en presionar a los neutrales para que se unan a ella o en sabotear su relación con el otro contendiente. Y si el neutral mantiene su posición, eso suele ayudar de forma desproporcionada a la parte más débil. Por eso Estados Unidos y Europa están tan enfadados. China e India están apoyando el mal. Si dejaran de comerciar, Rusia quedaría destruida y el problema se resolvería. Sí, exactamente. Así sería. Y por eso estás enfadado con ellos. Así que no apoyar al bando bueno equivale a apoyar al bando malo. Esto también es algo bastante habitual, porque responde a ese pensamiento en blanco y negro. Pero en realidad viene de la propia dinámica del conflicto. Y tampoco es del todo falso. Si eliminas a los neutrales, eliminas parte del sistema de apoyo global del otro lado. Así que lo más natural que ocurre en este tipo de constelaciones de conflicto es que normalmente la parte más fuerte empieza a ejercer una enorme presión sobre los neutrales para que rompan toda relación de cualquier tipo. Y a eso lo llaman comerciar con el enemigo. Sí. O estás con nosotros o estás con los terroristas. No hay término medio, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque al final lo que necesitas es ganar el conflicto, ¿verdad? Y en el concepto occidental, eso significa vencer, eliminar, literalmente destruir y erradicar al enemigo. Otras culturas tienen otras ideas sobre lo que significa ganar un conflicto, pero los europeos, los euroamericanos, entienden que es destruir y erradicar por completo al enemigo. Y luego, esa visión de la neutralidad, los desarrollos sociológicos de lo que implica ser neutral y cómo se forman relaciones neutrales dentro de la constelación del conflicto, eso es lo que me interesa. Es la forma en que intento abordar estos estudios y también analizar casos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad que me resulta más interesante, la más fascinante, no es ni la de Suiza, ni la de España, ni la de Suecia. En realidad, se trataba de la neutralidad entre la Unión Soviética y Japón. Literalmente tenían un pacto de neutralidad, no un pacto de no agresión. Lo llamaron oficialmente pacto de neutralidad porque, dentro de su propia jerarquía, un pacto de no agresión estaba un nivel por encima. Un pacto de no agresión significaba, yo tampoco envío ningún tipo de apoyo a tu enemigo. En cambio, la neutralidad quería decir, no, puedo seguir enviando armas a tu enemigo, simplemente no participo en los combates. Así que los soviéticos solo estaban dispuestos a aceptar eso, porque aún querían enviar armas a Chiang Kai-shek. Pero estaban dispuestos a hacerlo. En 1941 firmaron ese acuerdo.
Ya sabes, Matsuoka fue a Berlín y luego a Moscú, de camino de regreso a casa. Berlin and then Moscow on the way back home, and Stalin and Molotov they signed that neutrality. Y Stalin y Molotov firmaron ese pacto de neutralidad en el 41, que duró hasta el 9 de agosto de 1945, el día de la segunda bomba atómica que cayó sobre Japón, la que lanzaron sobre Nagasaki. Hasta ese día se mantuvo esa neutralidad, o esa relación de paz entre la Unión Soviética y Japón. Y no era una paz feliz, no era una paz de amigos. Seguían, por supuesto, muy desconfiados el uno del otro, pero aún así mantenían relaciones comerciales. Todavía era posible que japoneses o personas procedentes de Japón viajaran a través de la Unión Soviética hacia Europa, y seguían teniendo embajadas en las capitales de ambos países, incluida la soviética, que era bastante grande en Tokio. Y por cierto, todavía no sabemos qué hacían allí. Curiosamente, nadie ha investigado realmente la embajada soviética en Tokio. The Soviet embassy in Tokyo, funnily enough. But that point aside, what I want to say here. Pero dejando eso a un lado, lo que quiero decir aquí es que esto demuestra que incluso una neutralidad beligerante, incluso los países que están en guerra, puede existir cierta neutralidad como parte de su política exterior. Porque la neutralidad siempre depende de la relación de la que estemos hablando. Y así lo hicieron. Los japoneses mantuvieron una forma de lo que yo llamo aquí neutralidad hacia la guerra de los soviéticos contra Alemania e Italia. Y los soviéticos mantuvieron también una cierta neutralidad en el sentido de no unirse a los combates respecto a la guerra de los japoneses con los estadounidenses, los británicos, los franceses y demás. Así que ya ves, la cuestión se vuelve muy matizada cuando intentamos pensar en todo esto. En el aspecto simultaneilats relationsbilateral de una guerra mundial. Bilateral relationships of the Second World War. So let me, as I'm listening to you, so much is coming up. Déjame decirte, mientras te escucho, me vienen muchas cosas a la cabeza. Me parece un concepto fascinante y te agradezco mucho que lo hayas explicado con tanto detalle, porque ya ha cambiado mi forma de ver la neutralidad, que antes creo era más bien una caricatura, en cierto modo. Pero lo que me ha surgido es esta cuestión de los conflictos por delegación. Hoy tenemos, en mi opinión, una guerra por delegación en Ucrania contra Rusia, que creo ha sido provocada por lo que yo llamo imperialismo con base en Estados Unidos, ¿verdad? US-based imperialism, I call it, right? But in a strange sort of a Pero, way, and we are de una seeing forma un more poco clearly extraña, y lo estamos viendo cada vez más claro, ya sabes, a través de la retórica, no sé si llamarlo recursos retóricos o simplemente falta de control retórico, de Donald Trump. Las guerras por delegación son algo muy raro. Quiero entender cómo encajan, porque claro, eso le da a Estados Unidos una especie de apariencia de neutralidad, aunque en realidad está jugando con la situación y empujando la guerra hacia los europeos y todo eso. Y los europeos también mantienen una cierta apariencia de neutralidad. Y los rusos, por su parte, dicen, basta con que pongáis un pie de verdad dentro de Ucrania, o que salga un solo misil desde Ucrania hacia la Unión Europea y entre en Rusia, y ya veréis lo que pasa, ¿no? Así que creo que todos están bailando alrededor de la neutralidad, ¿no te parece? everybody's dancing around neutrality, aren't they? Because like when Putin Porque, and vamos a ver, Trump cuando Putin y Trump hablan, Putin sabe perfectamente que incluso el apuntado de muchos misiles ucranianos se hace con satélites estadounidenses y con personal de Estados Unidos preparando todo. Y luego simplemente llaman a algún ucraniano para que pulse el botón o algo así. Probablemente eso es lo que hacen. Pero, al mismo tiempo, dirías tú, no sé, me cuesta decirlo, porque yo no consideraría a Estados Unidos neutral en la guerra de Ucrania. Y, sin embargo, tengo la sensación de que, en cierto sentido, según tu definición, quizá lo sean. Y eso es una ventaja. Bueno, una ventaja para la paz mundial, porque no puedes tener a Estados Unidos y a Rusia enfrentándose directamente en el campo de batalla. Así que, ¿cómo encajas las guerras por delegación en tu... How do you factor in the proxy wars into your No, you're framework?
Tienes toda la razón. Y en el artículo que escribí, intenté explicar eso. Quiero decir, aquí depende del nivel del conflicto que estemos analizando. La guerra de Ucrania puede estudiarse, al menos en 3 niveles. Por un lado, podemos ver, por decirlo así, la guerra civil dentro de Ucrania, que se libra principalmente entre el poder central en Kiev y las repúblicas del Donbass. Ese conflicto lleva activo al menos desde 2014. Ese sería el aspecto de guerra civil. Claro, todas estas guerras se entremezclan entre sí. Y por supuesto, los rusos empezaron a intervenir. Los dólares rusos, Sí, quiero decir, los rusos empiezan a intervenir, la OTAN ya envía tropas, Estados Unidos monta bases de la CIA y bla bla bla. Quiero decir, nada está aislado. Pero en el fondo, lo que tenemos es una guerra civil en Ucrania. Luego, en un segundo nivel, tenemos ahora, al menos desde 2022, aunque ya antes también, pero al menos desde 2022, desde la invasión a gran escala, como suelen llamarla, tenemos un conflicto interestatal, ¿no? Una guerra entre estados, o como se llama en el derecho internacional humanitario, un conflicto armado, ¿verdad? Ese es el término que usa el DIH. Y en ese conflicto hay 2 bandos combatientes, las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas, que son los 2 ejércitos que luchan entre sí. Además, sobre el terreno, la guerra civil en Ucrania está integrada dentro de ese conflicto, y hay fuerzas que se apoyan mutuamente, que llevan insignias y todo eso. Y según el derecho internacional, eso tiene sentido. Pero eso sería el conflicto armado oficial. Y además de eso, está la guerra por poderes. Está el hecho de que Estados Unidos proporciona de todo, absolutamente todo, incluido el apoyo en la selección de objetivos, la CIA y demás. Y además ejerce control político sobre Kiev. Y utiliza todo esto, como sabemos por Lindsey Graham y otros que lo han dicho, como una inversión maravillosa, ¿no? Podemos dejar a los rusos sin recursos. Ja, ja, ja. Todo eso. Y por supuesto los rusos lo saben. Sí, lo entienden perfectamente. Y esa es toda la motivación del conflicto armado. Detener ese nivel de intervención y frenar el avance de la OTAN, ¿verdad? Todos esos niveles están ahí, uno sobre otro, pero se integran entre sí. Y según de qué hablemos, tenemos entonces esta situación en la que la neutralidad en realidad cambia. Y por supuesto, Estados Unidos juega con eso. Así que la neutralidad que afirman tener ahora es una neutralidad frente a la situación clásica de conflicto armado internacional, donde solo están los ejércitos de los rusos y de los ucranianos enfrentados entre sí. Ah, no, nuestro ejército no está combatiendo a su gente con insignias estadounidenses. No están en el campo de batalla. Por tanto, somos neutrales. Y los rusos, curiosamente, aceptan parte de esa narrativa cuando se trata de las negociaciones. Todavía no entiendo del todo por qué lo hacen, pero lo hacen, por ejemplo, cuando Vladimir Putin acepta que Donald Trump anuncie un alto el fuego. Dios, bueno, nosotros, Estados Unidos, mediamos una tregua de 3 días durante, ya sabes, el Día de la Victoria y todo eso. Bien, pero quiero decir, el hecho es que lo hacen. Ahora bien, otra vez, Estados Unidos juega en ese nivel intermedio, el nivel medio, como si fuera neutral, mientras que en el nivel superior es el titiritero, el que mueve los hilos de todo el conflicto, y no es neutral en absoluto. Pero quizá esa sea una respuesta a esto. Tenemos que descomponer el conflicto y entender en qué nivel estamos aplicando este tipo de análisis. Y luego tienes, por ejemplo, a India y a China, que dicen que también en la guerra por poderes mantienen una postura neutral, porque por un lado siguen comprando petróleo y demás, y mantienen una relación productiva con Rusia. Por otro lado, también intentan mantener una relación productiva con Estados Unidos. Y la India quizás sea un ejemplo aún mejor, porque tiene, en muchos más niveles, una relación muy compleja. Forma parte del Quad y de la estrategia Indo-Pacífica de Estados Unidos, porque quiere equilibrar un poco a China, pero quizás sin pasarse. Pero se ve claramente cómo intentan tener una política exterior de múltiples vectores. Y la razón por la que mucha gente no percibe eso, o no lo llama neutralidad,
en mi opinión, es porque para ellos la neutralidad significa simplemente quedarse quieto, ser pasivo, no hacer nada, no tener ningún tipo de relación y decir algo así como no quiero oírlo, no voy a... Mañana me voy al otro lado de la luna, por cierto, y no voy a estar exactamente. Y allí no hay ningún terminal de Starlink, así que no intentéis contactarme. Sí, exactamente. El punto es que, si analizas cualquier tipo de neutralidad en la historia, y especialmente las que existen en el derecho internacional, siempre vas a encontrar lo mismo. Los países neutrales están siempre ocupados analizando y defendiendo su posición frente a ambos bandos. Porque normalmente los dos lados les dicen, oye, ¿por qué estás ayudando a mi enemigo? Y el neutral responde, no estoy ayudando a nadie. Simplemente estoy haciendo con ellos lo mismo que si vos empezaseis a pelear. ¿Por qué vuestra guerra debería determinar tu relación al otro? Es que la audacia de esta gente. Y bueno, ahora mismo, la audacia viene sobre todo del lado de los estadounidenses y los europeos, porque están acostumbrados a ser el centro del universo. Así que, naturalmente, todo el mundo tiene que mirar hacia el sol y hacia el rey sol, Luis XIV, ¿no? Quiero decir, Donald Trump encaja un poco en esa tradición, en esa mentalidad europea de que todos deben hacer lo que se les dice. Pero claro, una verdadera neutralidad no funciona así. Por eso una neutralidad auténtica tiene que ir de la mano de una soberanía real, de la capacidad de decir que no, y también de poder explicar tu postura. Tu lucha es tu lucha, pero no la mía. Y yo intentaré ser amable contigo, pero también con el otro. Y por cierto, eso es lo más constructivo que pueden hacer los neutrales. Si necesitas que te ayude con ese tipo, dímelo. No voy a romper mis lazos, pero si en algún momento quieres hablar con él de algo, ya sabes, sigo teniendo una buena relación, así que avísame. Eso es lo que hacen los neutrales sensatos. Por eso Oman está jugando bastante bien sus cartas ahora mismo en la guerra de Irán. Y por eso Pakistán intenta ocupar ese espacio. No porque sean neutrales permanentes como Suiza, sino porque entienden que en este conflicto pueden intentar ayudar y al mismo tiempo aumentar su peso político exterior y sacar algo de provecho. Vale, quiero aclarar algo. Alguien en los comentarios pensó que yo estaba en Japón y que te había conocido en el centro de reciclaje, el Gomi Recycle Center. No, en realidad estaba escuchando el podcast de Pascal Lotas mientras iba a mi centro de reciclaje local, aquí en Canadá. Bien, tú me has abierto mucho la mente sobre lo que significa la neutralidad y tengo la sensación de que en realidad juega un papel central si queremos un mundo en paz, ¿verdad? Y también si queremos un mundo multipolar que funcione de verdad. Pero voy a volver a mi idea anterior de la neutralidad y veo que mucha gente en el chat comparte esa visión totalmente legítima, que es un poco como el hombre en la luna. ¿Has visto que parece una C, por cierto? Así que tienes una A, una B y una C en la luna. Creo que alguien en el chat lo comentó, algún espectador con mentalidad matemática. Antes lo veía un poco así, y recuerdo que mi primera impresión de ti en aquellas conversaciones hace ya 2, 3 años, quizá 3 años y medio, fue la de un observador muy neutral. Pero últimamente cuando te escucho, sobre todo en las conversaciones que tienes sobre el genocidio, que a mis ojos se ha convertido en un auténtico holocausto en Palestina, en Gaza, y sobre la agresión contra Irán, una parte de mí piensa, vaya, Pascal está perdiendo un poco su neutralidad suiza. Se está calentando un poco con toda esa porquería que en este podcast llamamos Imperio Blanco. Pero claro, en realidad yo no entendía lo que era la neutralidad, ¿verdad? No, sí lo hiciste. Lo que me estás diciendo es lo mismo que me dice mucha gente. Pero es entonces cuando les digo que, ya sabes, están perdiendo su neutralidad. Ahora ya no te van a dejar volver a Suiza. No.
El que va con truco soy yo, porque llamo a mi podcast, y de hecho, lo que hago aquí en la Universidad de Kioto lo llamo estudios de neutralidad. Y claro, sé que lo lógico es que pienses que tengo que ser neutral, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, como investigador, quiero decir, hay estudios sobre el cáncer. ¿Alguna vez has conocido a alguien que estudie el cáncer y que él mismo sea un cáncer? ¿O a un biólogo que sea una planta? Ya sabes, yo digo que estudio el tema, lo estudio, hablando en sentido figurado. No soy, bueno, ya me entiendes. Algoradzi, soin viltraus lo decía, como ya zippers. Sí, pero la cuestión es que yo estudio el tema. Yo no soy eso, y nunca he dicho que sea neutral. De hecho, yo personalmente me defino como neutralista. Intento promover la neutralidad como un concepto de gestión de conflictos, no de evitarlos, ni de resolverlos, sino de gestionarlos. Así que me considero neutralista. Y esa diferencia es muy importante, porque no significa que tengas que ser completamente, digamos, agnóstico respecto a la situación del mundo. En mi opinión, al contrario, necesitas entrar al mundo y tener una posición en poder como esta, para poder investir el sistema. Impact the entire system. So again, I named my Así que de nuevo, llamé a mi proyecto Estudios sobre la Neutralidad, sabiendo perfectamente que la gente me percibiría como alguien neutral, aunque yo nunca haya afirmado eso. Pero ya sabes, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y voy a vivir con el hecho de que la gente tenga, de forma intuitiva, una impresión positiva, algo así como, una perspectiva neutral, cuando en realidad no es eso lo que estoy ofreciendo. Pero también digo que nunca he afirmado ser neutral. Digo que estudio el tema. Nunca he dicho que sea neutral. Así que, cuando otros lo interpretan de otra manera, digo, vale chicos, no es mi responsabilidad. Pero soy consciente de que sí tendré que explicar exactamente ese punto. Yeah, that's a great point. So, as you've been talking, Sí, es un muy buen punto. Mientras hablabas, la verdad es que mi mente se ha ido hacia el papel de China, sobre todo en el conflicto en Asia Occidental. Recuerdo que al comienzo del genocidio estructural, que derivó en un holocausto activo en Gaza, creo que un representante chino en la ONU o en algún organismo internacional reafirmó con mucha firmeza el derecho legítimo a la resistencia armada de los pueblos bajo ocupación, y por tanto, el apoyo de China al derecho legítimo de resistencia armada, según el derecho internacional del pueblo palestino. Y al mismo tiempo se mantuvieron neutrales. Siguieron comerciando con la entidad sionista, incluso tienen algunos contratos de construcción en, perdón por decirlo así, pero en los asentamientos de la Cisjordania ocupada. Y por supuesto, siguen manteniendo relaciones diplomáticas con todo el mundo. Y diplomatic relations with everybody, and in part it angers me because en parte me enfada porque quiero que todo el mundo, y hasta su hermano, coja un arma, un tenedor, una horca, lo que sea, y vaya a acabar con la entidad sionista. Pero al mismo tiempo, cuando pienso en el conflicto, de la forma en que tú lo planteas, y cuando lo pienso como psicólogo clínico, hacemos algo que llamamos mantener el espacio, ¿verdad? Es decir, queremos mantener un espacio para una forma distinta de ser, una forma distinta de relacionarnos. Eso no significa que seamos neutrales, en el sentido de que si estoy ayudando a alguien en una relación abusiva, no voy a luchar sus batallas por esa persona, porque no es mi papel. Pero sí mantengo un espacio para una manera diferente de relacionarse, que puede incluir en algún momento hacer justicia con el agresor o lo que corresponda. Pero si yo me metiera en el conflicto desde el principio, teóricamente no funcionaría nunca. Habría más posibilidades de que la víctima y el agresor se aliaran contra mí. Además, eso te arrastra a la dinámica del conflicto cuando, en realidad, sabes, y eso también lo dice Sun Tzu, que una guerra no trata del conflicto en sí, sino de lo que viene después. Y la forma en que China está haciendo las cosas, bueno, yo tengo cierta admiración por China, pero al mismo tiempo me doy cuenta, emocionalmente, de que pensar que eres demasiado neutral puede parecer un error. Sin embargo, a otro nivel,
ves la sabiduría de decir, vale, existe la posibilidad de un mundo en el que todos puedan relacionarse con todos sobre una base de beneficio mutuo, sin necesidad de imponer nada a nadie. Pero aún así, necesitamos reglas, y esas reglas deben aplicarse de forma justa, cosa que, por supuesto, hoy no ocurre con las Naciones Unidas. Sí, y claro, sabes, tanto tú como yo desearíamos que más países y más lugares se pusieran del lado de Palestina, ¿verdad? Y que realmente empezaran a ayudar a liberar a esa gente que ha sido víctima de un genocidio, no solo desde el 7 de octubre, sino desde el 48 e incluso antes, ¿no? El nivel de violencia contra los palestinos y contra gran parte de la población árabe es una locura. En todo el territorio que antes formaba parte o estaba cerca del Imperio Otomano, es increíble la violencia que esa gente ha tenido y sigue teniendo que soportar. Y en ese sentido, tú y yo empatizamos profundamente con su situación, lo que nos lleva justo a eso. Nos gustaría que ese lado ganara. Por eso, esa postura de neutralidad empieza a parecerse un poco, ya sabes, a la neutralidad de Suiza frente a Alemania durante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no estar del lado de la decencia, no? Del lado moral. Pero claro, eso es también lo que acaba llevando al colapso de la neutralidad. Si al final te ves arrastrado al conflicto y tomas partido, pues ya está, se acabó. La neutralidad en sí misma no es algo moralmente bueno, ni virtuoso, ni nada por el estilo. Es simplemente un hecho, una posición que se adopta, y normalmente surge del deseo de mantener tu propia posición. Así que, en el caso de China, decir algo como sí, por un lado, recordamos nuestra propia lucha contra el occidente colonizador blanco y reafirmamos el derecho a luchar contra él. Por otro lado, tenemos intereses importantes con Irán, con los países del Golfo, incluso con Israel. Y no tendría mucho sentido romper todos esos puentes, que además se han construido a lo largo de muchas décadas, incluso siglos, solo para implicarnos directamente en este conflicto. Porque si realmente quisiéramos involucrarnos de forma directa, enviaríamos nuestra marina, enviaríamos tropas y declararíamos la guerra, ¿no? Pero de nuevo, ese no es el interés de China. Así que, en este sentido, lo que quiero decir no es que debamos ver la neutralidad como algo bueno en sí mismo. La neutralidad puede ser positiva en el momento adecuado, en el lugar adecuado, si se maneja bien, pero también puede impedir que ocurran cosas buenas. Sabes, cuando realmente hace falta, la idea de las Naciones Unidas, de que todo el mundo se una colectivamente y establezca las reglas del juego, y además construya una infraestructura de violencia monopolizada que pueda actuar como policía del mundo. Esa idea en sí misma también tiene su utilidad. Y si funcionara, nos traería una paz impuesta desde arriba. Pero por desgracia, no funciona. La neutralidad es casi lo contrario. Es más bien un enfoque de paz desde abajo. Es decir, mira, el genocidio contra los palestinos. Si todo el mundo se uniera a la lucha, acabaríamos en una guerra mundial. Eso fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cada vez más países se fueron sumando, y al final tuvimos una Primera Guerra Mundial fruto de la estupidez europea. Ahora, el genocidio que está ocurriendo, por supuesto, es otra cosa, y queremos que termine. Pero esto podría crecer y convertirse en algo mucho, mucho más grande, y aún más horrible, con todavía más palestinos muriendo. Lo que está pasando, mantener algunos lugares neutrales y dejar también espacio para la negociación, puede tener su valor. Y no estoy diciendo que la gente deba mantenerse neutral. De hecho, creo que, en el caso del genocidio en Gaza contra los palestinos, deberíamos verlo de una forma muy parecida a como veíamos el apartheid en Sudáfrica, solo que a una escala mucho mayor y más violenta. Y debería haber una condena internacional para forzar el fin de este tipo de violencia sistemática de un grupo contra otro.
However, again, like this kind of what I'm presenting here. Sin embargo, de nuevo, lo que estoy planteando aquí es más bien una constatación de cómo los países o los distintos actores tienden a posicionarse en un mundo con 8.000 millones de personas. Es muy difícil encontrar un momento en el que todo el mundo tenga la misma percepción de los demás y lleguemos a una armonía completa. Así que para mí la cuestión es cómo gestionar la desarmonía. Y por horrible que sea, incluso el genocidio en Gaza y todo lo demás forman parte del proceso de la humanidad, intentando de alguna manera gestionarse a sí misma. Es una forma de gestión muy terrible, pero lo es. Y bueno, el genocidio es de hecho la manera en que los euroamericanos han estado gestionando sus asuntos durante al menos los últimos 500 años, ¿verdad? El genocidio es solo una parte, una herramienta más dentro del arsenal del occidente genocida. Es algo que aplicaron en Norteamérica, en Sudamérica, en Australia, y que ahora intentan aplicar de nuevo, ¿verdad? A través de mecanismos muy sutiles. Y no estoy diciendo que la neutralidad sea el remedio adecuado contra eso, pero sí digo que de hecho es una especie de neutralidad de facto al estilo chino frente a ello. Y más nos vale tenerlo en cuenta para entender cómo funcionan realmente las cosas. Si queremos llegar a un punto en el que sepamos qué es políticamente posible y qué no lo es, y así poder influir en la situación de la mejor manera posible. Claro, es interesante, creo, porque en el pasado, ya sabes, la neutralidad era como un juego de hombres blancos, pero ahora está cambiando claramente. China se está manteniendo neutral. Creo que por eso podemos decirlo con bastante justicia. Eso no significa que no esté defendiendo sus propios intereses. Incluso en lo que respecta a la situación de Palestina ocupada, hacen las cosas a la manera china. Por ejemplo, muchos colonos los han llevado a los tribunales porque no están cumpliendo sus contratos, alegando problemas de seguridad y todo eso. Los chinos son unos maestros de la burocracia y tienen esa forma de decir que no sin decírtelo nunca directamente. Lo mismo pasa con las exportaciones de tierras raras. No han dicho que no, pero tienes que ir a tal oficina, rellenar tal formulario. Tarda 3 meses y luego tienes que llevarlo a la otra oficina. Tarda otros 3 meses y después a otra oficina y otra más. Y claro, cuando te das cuenta ya casi no te quedan suministros. Pero sigue siendo neutral, porque, y creo que lo estamos viendo, ¿has visto hoy que Irán aceptó el plan de 4 puntos de China? No sé si tienes los detalles por ahí, pero me encantaría que los trajeras a la conversación al momento presente. Y si pudieras, un poco, darnos un análisis de ese plan de 4 puntos en términos de neutralidad. Porque claro, cuando veo ese plan de 4 puntos, me hierve la sangre. No creo que haya habido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, o ya sabes, un peligro real de una Tercera Guerra Mundial. Creo que ha habido una guerra imperialista que solo puede terminar con la derrota del capitalismo imperialista. Y cuanto antes, mejor, por supuesto. Pero es fácil para mí decirlo, desde la comodidad de mi hogar colonizador en Quebec. Cuando, ya sabes, yo no soy quien está muriendo, mi hijo no está muriendo, mi familia no está muriendo, mi comunidad no está siendo arrasada, mis universidades no están siendo bombardeadas, mis escuelas no están siendo destruidas, mis hospitales no están siendo aniquilados, y todo lo demás, ¿verdad? Así que me encantaría escuchar un poco tu opinión sobre si crees que la perspectiva de la neutralidad, el enfoque de los estudios sobre la neutralidad, nos dice algo sobre esos 4 puntos. Si no los tienes a mano, quizá pueda encontrarlos en algún sitio. Si pudieras encontrarlos, sería de ayuda. He leído sobre ellos esta misma mañana en Twitter. Supongo que leí lo que realmente es, pero siempre está ahí. Lo acabo de ver en una cuenta muy sospechosa. Por favor, no es alguien a quien yo siga. Tenemos que comprobar nuestras fuentes. Los he visto en fuentes iraníes,
Así que creo que los puntos en sí son realmente mays, si puedes leerlos. You can read them. No, I can read them. I just want to say, like, the way that I'm No, puedo leerlos. Solo quiero decir que, cuando hablo de neutralidad, o de cómo la estudio y cómo la enfoco, me refiero al sentido analítico del término. Es decir, al sentido analítico de cómo podemos usar la neutralidad como concepto para analizar los conflictos, tanto los interpersonales como los internacionales. Y eso es algo bastante abstracto. No es así como los países hablan de sí mismos. No es así como se presentan los chinos. Solo unos pocos lugares se presentan de esa manera. Y bueno, podríamos hablar de los estados del Golfo. Los estados del Golfo son un ejemplo aún mejor de lo que estoy diciendo o de lo que hago. Pero cuando miramos esto, y creo que son párrafos enteros que presentaron como una sola pieza, coexistencia pacífica, respeto a la soberanía nacional, en realidad lo que están haciendo los chinos aquí es subir un nivel más, o incluso 2 niveles más, y decir algo así como, a ver, en términos de principios básicos, ¿en qué deberían estar de acuerdo las dos partes? Y la razón por la que los iraníes dicen que sí a esto es porque, si se baja un poco más, si vamos a las cosas concretas que ellos quieren, en realidad confirma lo que buscan, ¿no? Coexistencia pacífica, es decir, no usar las armas en las relaciones internacionales. Siempre han defendido eso. Ellos no fueron quienes atacaron a los demás, fueron los que fueron atacados, ¿verdad? Y la convivencia pacífica, en realidad, tampoco anula el derecho a la resistencia, porque eso es precisamente lo que aparece en el punto número 2, o ¿cuál es aquí? El punto número 3, el respeto al derecho internacional. El derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho a resistir, incluso el derecho a portar armas para una resistencia armada. Así que, en realidad, primero, eso no niega el derecho de los palestinos y de otros a defenderse. Lo que significa simplemente es que no debe haber ataques directos entre las fuerzas nacionales de Irán y las fuerzas nacionales de Israel. Sí, podemos debatir si eso es bueno o malo, pero no anula el derecho a resistir. Segundo punto, el respeto a la soberanía nacional. De nuevo, eso es exactamente lo que quiere Irán, ¿no? Que se detengan esos malditos ataques. Y ese respeto a la soberanía nacional no significa que Irán tenga que reconocer a Israel. No tiene por qué, porque eso sigue siendo decisión de cada país. No existe ninguna norma en el derecho internacional que diga que Israel deba ser reconocido. No, lo que ocurre es que según el derecho internacional, si se concede el reconocimiento, en tu existencia se convierte en un hecho. Es el Tratado de Montevideo de los años 30. No, perdón. He olvidado el año exacto, si fue en los 50 o en los 60. Eso define, ya sabes, bajo qué condiciones existen los países, las naciones, según el derecho internacional. Y el reconocimiento de los demás es un requisito previo para eso. Así que, en realidad, no impone nada. Cumplir con el Estado de Derecho Internacional. Un segundo, por favor. Perdón. ¿Dónde me había quedado? Cumplir con el Estado de Derecho Internacional. Eso es, por supuesto, lo que quiere Irán. Y si los estadounidenses aceptan esto, tenemos algo llamado el Tratado de No Proliferation, el tratado más importante que sigue regulando el uso de materiales nucleares, la investigación nuclear y todo eso. Y eso es lo que ellos quieren. Ese es el punto. No quieren un arma. Los iraníes siempre decían, queremos el derecho a enriquecer uranio, que según el Tratado de No Proliferación tienen, siempre que cumplan con la otra parte, que es no desarrollar una bomba. Pero ellos decían, no queremos desarrollar una bomba. El actual, ¿cómo se llama? Mostafa Khamenei y su padre, Ali Khamenei. Él emitió una fatwa contra el desarrollo de una bomba, pero no es una fatwa contra la investigación nuclear. No es una fatwa contra el uranio enriquecido. Se necesita uranio enriquecido para tener, ya sabes, centrales eléctricas, centrales nucleares. Se necesita también para hacer radioterapia, con fines médicos y demás. Y lo que hemos visto en el pasado es que decían algo así, como de acuerdo, no vamos a construir una bomba.
Y a cambio, vamos a tener acceso a los materiales que necesitamos para nuestro programa pacífico. Y entonces, ¿qué hizo Occidente? Hicieron imposible que ese tipo de uranio llegara realmente a Irán, lo cual va en contra, en violación, del Tratado de No Proliferación. Así que el punto número 3, en realidad, daría a Irán la capacidad de obtener lo que tiene derecho a obtener. Y no es que quiera más, por eso precisamente están de acuerdo. Y eso significaría, claro, limitar la capacidad de Estados Unidos y de Occidente para impedir que Irán tenga lo que el derecho internacional dice que le corresponde. Lo que está haciendo China aquí es, de una forma muy inteligente, reafirmar todos los derechos que tiene Irán, sin expresarlo del mismo modo que lo hace Irán. Y Estados Unidos, en realidad, estoy bastante seguro, no, estoy completamente seguro, de que lo sabe, porque es Estados Unidos quien está intentando incumplir todo esto y presentarlo como si fuera una cuestión de responsabilidad. Y también significa poner fin a todo este conjunto de sanciones ilegales, en muchos sentidos. Y el punto 4 el punto 4 dice, vale, sentémonos a la mesa y hablemos de lo importante, ¿no? De cómo equilibrar y coordinar el desarrollo y la seguridad. Lo que por supuesto para los iraníes significa reparaciones, significa la nacionalización efectiva del Estrecho de Hormuz, probablemente en cooperación con Omán. Y significa, ya sabes, reparaciones. En Sí. Es bastante sencillo, en realidad. Cuando China dice que el derecho internacional debe ser nuestra guía para resolver el conflicto, lo que está haciendo, básicamente, es ponerse del lado de Irán sin decirlo abiertamente. Porque si sigues las normas del derecho internacional, Irán obtendría como el 80, si no el 90%, de las cosas que ahora reclama que quiere. La única cosa que no conseguiría es el control del Estrecho de Hormuz, ¿verdad? Porque eso está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y esa convención tiene disposiciones bastante claras sobre cómo debe gestionarse. Pero de nuevo, eso es algo que Irán no quería. Quiero decir, Irán solo aceptó eso porque no le quedó otra, porque la guerra se les impuso. Y ahora lo están usando como moneda de cambio. Pero precisamente por eso creo que ese es en realidad el punto más negociable. Todos esos sistemas son el punto más negociable una vez más, porque ellos no querían eso. No era uno de los objetivos que buscaban desde el principio. Así que, en mi opinión, China hizo un movimiento muy inteligente al usar, digamos, un lenguaje distinto y una retórica de más alto nivel para establecer sobre qué principios debía basarse todo esto. Y el hecho de que Irán esté de acuerdo con eso significa, para mí, que comparten la misma interpretación de lo que ese principio realmente implica. Y me parece bastante evidente que Estados Unidos simplemente lo va a ignorar, porque también entienden que si se respetara el derecho internacional, esto no existiría, y no estaríamos viendo un genocidio si se cumpliera la ley internacional. No tendríamos un orden basado en normas si se siguiera realmente el derecho internacional. Así que sé que en tu canal las conversaciones duran 1 hora. En el nuestro solemos enrollarnos un poco más, así que podemos llegar hasta 1 hora y media. Pero tú también tienes una vida a la que volver. ¿Puedo preguntarte cuánto más tiempo tienes para esta conversación, Pascal? Está bien, no sé qué ha sido eso. A lo mejor alguien quería cambiar algo, algún accesorio o algo así. Pero podemos hacer 90 minutos, si te parece bien. Okay, perfect. Vale. Perfecto. A ver si lo entiendo bien. China solo puede hacer esto manteniéndose neutral, ¿no? Si China fuera parte del conflicto, bueno, déjame aclararlo. La neutralidad también implica cierto tipo de moderación pública en el lenguaje, ¿verdad? Porque pongamos el ejemplo de cuando tienes 2 amigos que se están peleando. Quieres mantener una buena relación con los dos, pero eso no significa que pienses que tienen la misma culpa o que uno no sea, digamos, más generador de caos que el otro.
o que uno sea más débil y quizá necesite algo de apoyo. No significa nada de eso. Pero aún así, si quieres ser realmente neutral, y que esa neutralidad, como tú dices, una parte neutral también es una parte del conflicto, sirva a tus propios intereses dentro del conflicto, entonces si lo que quieres es seguir siendo amigo de ambos, lo que te interesa es que se encuentre algún tipo de solución que, en fin, mantenga la situación funcionando un poco más de tiempo. En público, no puedes decir algo como, bueno, creo que esta persona fue absolutamente repugnante con la otra y que todo es culpa suya y que debería parar ya. Así que tienes que decir algo como, entiendo tu punto. Es cierto que tienes derecho a defenderte y que como estás en una posición débil, también tienes derecho a recibir apoyo. Y entiendo que estés enfadado y que quieras resolver esto. Pero claro, tienes que andar con mucho cuidado, ¿verdad? Of course you do. Of course. It's like Claro que sí. Claro, es como, cuanto más intenso es el conflicto, más difícil suele ser para las partes neutrales mantener realmente esa posición, porque la presión sobre ellas aumenta, ya sea por un lado o por los dos. Y, de nuevo, no estoy diciendo que la neutralidad sea algo que haya que mantener a toda costa. Lo que quiero decir es que esto lo vemos una y otra vez. No es algo abstracto ni basado en, digamos, principios kantianos muy teóricos. No, es simplemente algo que ocurre una y otra vez. Lo encontramos en cada conflicto. Jesús es un lío, caraburísimo. No es algo tan claro, ¿verdad? Pero encontramos esta constelación, este triángulo, siempre que hay conflicto. Y trabajo también con un amigo mío que es antropólogo, que estudia las tribus, cómo interactúan entre ellas, y cómo, a veces, una tercera tribu acaba asumiendo no solo el papel de mediadora, sino también el de juez, y así sucesivamente. Eso puede ser aceptado o no por las demás. Pero ya sabes, en este tipo de situaciones, donde hay más de dos partes, normalmente, cuando hay un conflicto, hay terceros implicados. Y esos terceros están muy poco estudiados en cuanto al impacto que tienen en el conflicto. Y cuando digo que mi concepto de neutralidad es mucho más amplio que el de otros colegas, me refiero exactamente a eso. Por eso digo que en un sentido analítico, esos partidos, esos actores de terceros que intentan mantener una relación con ambos, acaban en una situación complicada. Lo que suele pasar es que los partidos deciden abandonar esa postura y unirse a la lucha. Y entonces ya es todos a una. La pregunta sobre, no sé, China y todo eso. Pues sí, si lo que quieres es mantener una relación, lo que tienes que hacer es, por un lado, mostrar empatía hacia los dos, hacia ambas partes. Y normalmente lo que haces también es mostrar que tienes mucha menos empatía hacia la otra. Que eso sea verdad o no, no lo sabemos. Pero ese es el juego en el que estás metido. Y aún así, intentarás vender tu valor desde una posición neutral. Quiero decir, eso fue exactamente lo que hicieron los suizos durante las guerras mundiales todo el tiempo. Les decían a las dos partes, mirad, somos más valiosos para vosotros si no participamos en la competencia que si lo hacemos. Porque imagina, en algún momento los alemanes dijeron, nada de más comercio con el Reino Unido, Suiza. Porque claro, no tenéis salida al mar, ¿no? Así que tenéis que parar todo el comercio. Y entonces los suizos respondieron, mirad, estamos fabricando cosas para vosotros, ¿verdad? También fabricamos cosas para los británicos. Si seguimos haciéndolo, los británicos obtienen algo de nosotros. Así que podemos explicarles por qué seguimos fabricando cosas para vosotros. Si dejamos de darles más, está por dar parte de este número con nosotros. Si nos convertimos en un satélite vuestro, si somos una planta de producción para vosotros, solo para vosotros, y si toda nuestra capacidad industrial se dedica a apoyar vuestro esfuerzo de guerra, ¿sabéis lo que harán los británicos? La bombardearán. Bombardearán las fábricas en Suiza que os estén suministrando. ¿Y sabéis qué tendríais entonces? Nada.
Así que, ¿qué preferís? ¿Un poco de producción nuestra? Bueno, ¿y de los británicos? ¿O nada en absoluto? ¿Qué os resulta más valioso, querida Alemania? ¿Y sabéis lo que respondieron? Vale, de acuerdo, de acuerdo. And you know what they said? Okay, fine, we're going to make a treaty, Nazi Germany with Switzerland. Vamos a hacer un tratado, la Alemania nazi con Suiza, para que puedas llevar cosas por el río Rin hasta el Reino Unido con el que estamos en guerra. Pero tenemos un acuerdo que dice, vale, de acuerdo, Suiza, puedes comerciar con los británicos. Bien, perfecto. Ese tipo de cosas. Esto no es una cuestión moral. No lo es. Es simplemente un hecho. La forma en que esos actores intentan posicionarse y lo que quieren los países neutrales. Y los neutrales, normalmente, no quieren lo que sea mejor para el país 1 o el país 2. Quieren lo que sea mejor para ellos. Porque claro, They want what's best for them because, duh. I just want to say, Solo quiero decir que, ya sabes, los británicos no estaban bombardeando instalaciones industriales alemanas. Estaban bombardeando ciudades para causar terror. Incluso bombardearon Dresde, que no tenía ni una sola fábrica dedicada al esfuerzo bélico. And just one little piece of information. solo un pequeño dato. Hubo una ciudad suiza, que fue bombardeada y quemada durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, Schaffhausen. Y no fueron los nazis, fueron los estadounidenses quienes incendiaron Schaffhausen, oficialmente, porque la confundieron con una ciudad alemana. Y sí, está en la frontera. Así que bueno, supongamos que eso es cierto. Pero el punto es que en esa guerra, ambos bandos eran peligrosos. Y normalmente, en una guerra abierta, los dos lados representan un peligro para los neutrales. Y eso también es algo que debemos tener en cuenta, que ambos bandos mantienen la capacidad de dañar a los neutrales, ya sea físicamente, a través del comercio o de otras formas. Either physically or through trade or whatnot. Sí, quiero decir, ambos bandos fueron genocidas, solo que de formas distintas, como cuando se bombardea a civiles sin distinción, como hicieron los estadounidenses en Francia, en Normandía. Mataron a unas 15,000 personas en Le Havre, o algo así, en Rouen. Los alemanes lo hacían a mano, si quieres, o en fábricas. Hay un pequeño experimento mental interesante en el chat. Entonces, quieres ser neutral. Tienes dos amigos, uno en Gaza y otro en Israel. Déjame responder primero, si te parece bien. Ya no tengo amigos en Israel, casi ninguno. Los tuve, pero ya no. Y si alguno me contactara, le diría algo como, ¿qué haces todavía ahí ocupando una tierra que no es tuya? Pero no soy neutral. No soy neutral. Mira, no tengo ninguna intención de ser neutral en este conflicto. Y en cierto modo, me alegro de no estar al mando del mundo, porque no sería neutral. Y no estoy seguro de que eso fuera lo mejor, porque acabar con este imperio, yo lo veo como una larga guerra imperialista. El problema que tenemos desde 1945 es que esa gente tiene armas atómicas y de verdad están dispuestos a usarlas. El otro bando nunca las ha usado, pero ellos sí están dispuestos. Así que esto hay que gestionarlo a un nivel muy alto, con muchísimo cuidado. Y no es una ciencia exacta. Pero básicamente, mi respuesta a esto es que no tengo amigos en un territorio ocupado cuando hay un holocausto en marcha. No, eso no va conmigo. ¿Y tú, Pascal? Sabes, hace unos 3 años pensaba en el conflicto palestino-israelí de una forma bastante ingenua, como si fueran dos grupos enfrentados y una disputa que se arrastra en el tiempo. Pero no es eso. Es, como acabas de describir, un proyecto que lleva más de 100 años, incluso varios siglos, para sustituir a un pueblo por otro, con una lógica de dominación colonial y de dominio occidental, y todo lo que eso implica. Y hay algo que diría ahora, después de todo lo que he estudiado y de las conversaciones que he tenido. Creo que también los judíos de Arabia, los judíos de Palestina y en general, la población judía en todo el mundo, son en realidad también víctimas del sionismo. Así que, si me dices, si afirmas que ningún judío que viva en la Palestina ocupada puede ser un amigo, entonces no estaría de acuerdo con eso. Diría que hay personas allí
que realmente tienen el corazón en el lugar correcto, que también alzan la voz sobre ese tema, que quieren cambiar esa situación, que en este sentido quieren abolir la entidad sionista y reemplazarla por algo que pueda integrar, no el aspecto colonizador de Israel, sino a los judíos que vivían allí antes de la creación de Israel, los judíos que formaban parte de la tierra histórica de Palestina. The Jews who were part of the historic land of Palestine, and take into consideration that. Y bueno, hay que tener en cuenta que, por desgracia, los hechos de los últimos 70 u 80 años nos han llevado a una situación en la que hay mucha gente que asocia, aunque históricamente no sea cierto, su relación con esta tierra con su propio hogar. Y mi esperanza sería que al final surgiera una solución política que, en un sentido utilitarista, conduzca a la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Y eso incluiría a los judíos de Israel. Esa sería mi esperanza. Y en este sentido, no diría que debamos ser neutrales ante el genocidio, en absoluto. I wouldn't say that we should be neutral toward the genocide. Not at all. That must stop and be ended. Eso tiene que parar y terminarse. Y hace falta retribución, restitución, justicia y sanación. Sanación, muy muy importante, la sanación. Hay que fomentarla. Y por ahora estamos a años luz de conseguirlo. Pero en ese sentido, con un amigo en Israel intentaría mantener la relación todo lo posible. Y con un amigo en Palestina haría exactamente lo mismo. De hecho, intentaría ver cómo podríamos trabajar juntos. Pero eso, claro, presupone que la persona en Israel tenga una visión parecida. Y sabemos que en Israel hay gente así. Tenemos, por ejemplo, a los editores de Haaretz. Tenemos a Gideon Levy. Tenemos... Gideon Levy there. ¿Cómo se llama? Ofer Kasif, ahí en el Parlamento. Incluso es miembro de la Knesset, pero un miembro judío de la Knesset que apoya a los palestinos y todo eso. Así que tenemos personas con una idea radicalmente distinta sobre el futuro de quienes viven en esta tierra. Y creo que eso merece apoyo. Vale, voy a intentar no desviar la conversación. Diré una última cosa sobre esto, y luego tú puedes decir lo que pienses. A un nivel muy abstracto, se podría decir que los judíos son las víctimas del sionismo. Tengo esta idea de que, de alguna manera, el Holocausto eliminó a la clase trabajadora judía en beneficio de la clase dirigente judía, es decir, los sionistas. Y después emprendieron este proyecto imperialista, que fue impulsado por el Reino Unido, al menos desde 1848, aunque incluso antes para ocupar Palestina en nombre de los intereses imperiales. Y han ido, ya sabes, enganchando su carro primero al Imperio Británico, luego al francés y, por supuesto, al imperio dominante, que es Estados Unidos. Y sí, se puede decir que la identidad judía es probablemente víctima del sionismo, en el sentido de que creo sinceramente que después de este holocausto, la identidad judía desaparecerá, porque hoy en día el 98% de todas las instituciones y sinagogas judías del mundo son sionistas. Y el sionismo, básicamente, es una ideología racista, supremacista y genocida. No hay, en mi opinión, manera de superar eso. Y la falta de humanidad que supone pedir o incluso soñar que los palestinos vivan ahora en paz con quienes, si miras las encuestas dentro de la entidad sionista, han apoyado con entusiasmo, desde la izquierda hasta la derecha, su exterminio, es lo más inhumano que puedo imaginar. Y que una persona blanca defienda eso me parece un insulto absoluto a la humanidad. Así que, sinceramente, me apartaría de todo esto y diría, no es mi problema. It's not my problem. I think Jewish identity will not survive this. Creo que la identidad judía no va a sobrevivir a esto. Pero a estas alturas, no llamaría a una persona judía víctima del sionismo, porque eso sería casi un insulto a las verdaderas... No, en realidad, para mí es un insulto a las verdaderas víctimas del sionismo. Así que, ya sabes, los 2 últimos años han hecho imposible mantener esa postura de dejar que los palestinos hagan lo que quieran. Pero la verdad, en mi opinión, y con esto termino, es que mucho de todo esto tiene que ver con la protección de los blancos.
Mira, vuelvo al ejemplo de la gloriosa lucha argelina contra la colonización por parte de mi propio pueblo, los franceses, que creo que fueron los colonizadores más depravados de todos. Quiero decir, durante la colonización de Argelia, mataron al menos a 1,5 millones de personas, otro 1,5 millones durante la Guerra de Liberación, y entre medias, otros 3 millones en 132 años de ocupación. O sea, somos realmente unos genocidas serios, justo detrás de nuestro rollo de libertad, igualdad y fraternidad. Lo que pasó fue que el día de la liberación, literalmente los argelinos se dirigieron a esa gente que había apoyado con entusiasmo su exterminio y les dijeron, vale, ¿os quedaréis a construir una Argelia independiente con nosotros? Y literalmente, el 98% de los colonos franceses respondieron, ¿con vosotros como iguales? ¿Estáis locos? Preferimos ser iguales que los perros, y se volvieron a Francia. Así que ya ves, que tengamos estos debates es realmente extraño, porque en realidad la sociedad está tan impregnada de racismo que nunca, ni siquiera los de izquierdas, aceptarían dar ese paso. No, en eso tienes razón. Mi punto es que, en mi opinión, una de las cosas más importantes que debemos hacer es levantar un cortafuegos muy alto y claramente definido entre el sionismo y los judíos. Esos dos conceptos no son lo mismo, y de hecho los sionistas intentan hacer que parezcan lo mismo, porque eso les beneficia enormemente. Pero son cosas muy distintas. Y yo nunca diría que los palestinos deban convivir con los sionistas. No, los sionistas son los que, cuando llegue el momento decisivo, y Palestina recupere Palestina, y se les dé a elegir si quieren vivir aquí con nosotros como iguales o no, serán los primeros en marcharse, a Estados Unidos, a Polonia, a donde hayan venido, a Rusia. Se irán, se marcharán. Se irán por sí mismos si es la única opción que tienen. Se marcharán. Pero también hay gente que dirá algo como, sí, yo quiero. Y esos no son los sionistas. De hecho, la oposición más firme al sionismo dentro de la comunidad judía viene de los judíos creyentes, ¿verdad? Porque el sionismo también intenta, de alguna manera, deshacer el alma judía, que durante los últimos 3.000 años, al menos 2.000, ha estado muy arraigada en el pacifismo. Es una religión muy pacifista. Lo era, sí, pero ese es el punto. La religión auténtica sigue siéndolo. Los sionistas no. Los sionistas la abandonaron, la erradicaron, lucharon contra esa parte de la identidad judía, tanto como lucharon contra los palestinos, para eliminarla y hacerla desaparecer. Quiero decir, que luchan contra ambos. Y mi punto es que ahora mismo hay personas, judíos en Israel, que pertenecen a ese grupo. Es un grupo pequeño, pero existe. Por eso no diría categóricamente, quiero decir, nunca afirmaría que todos los judíos y luego lo que venga después, del mismo modo que nunca diría todos los palestinos, o todos los árabes, o todos los afganos, o todos los chinos. Es algo insostenible. Pero por eso entonces, bueno, así es como matizaría esa afirmación. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo. Cuando usamos el término sionista y hablamos de las personas que defienden la ideología política, racista y genocida del sionismo, esas personas son totalmente al 100% incompatibles con un estado moral tal y como debería ser. Déjame volver a centrar la conversación en la neutralidad. Y la verdad, es interesante ver cómo cuando las cosas se ponen muy tensas, y al menos para mí todo parece blanco o negro, mantener una postura neutral es bastante difícil y al mismo tiempo muy honorable. Ahora me gustaría llevar la conversación hacia cómo ves tú el papel de la neutralidad en lo que creo que ambos esperamos sea este mundo multipolar que está surgiendo, ¿no? O algo por el estilo. Porque, de nuevo, en tu menitrisig trismal. Mintafatie muemad, briardis en chinik en brupa furden othril, que duptu no. That takes a neutral stance. It's very interesting because we might move into a situation. Es muy interesante porque podríamos entrar en una situación en la que la potencia más fuerte sea en realidad neutral. Y eso sería algo totalmente nuevo.
Porque ya sabes, en el mundo occidental nunca hemos tenido una potencia dominante que fuera neutral. Yo diría que hoy China es la potencia dominante en la mayoría de los indicadores, en la mayoría de los ámbitos, ¿verdad? Económicamente, está claro. Pero en tu opinión, ¿es posible ser neutral cuando no eres dominante, pero sí la mayor potencia, y aún así mantenerte neutral? Quizá esa es la forma de organizar una sociedad internacional. ¿Qué opinas de eso? To run an international society. What's your view about that? It is, no, and it's actually a very likely outcome. Sí. And, No, de hecho es un resultado muy probable. it's, Y bueno, ya hemos pasado por eso antes. Los dos libros más importantes que hay que leer sobre este tema son History of Neutrality, de Stephen Neff, publicado en el año 2000, Stephen Neff se escribe, y el segundo que recomiendo muchísimo es An Age of Neutrals, de Marcia Abenhuis. Marcia Abenhuis utiliza muchísimos casos históricos. Marcia? uses so many historical cases. I mean, it's Marta, ¿Cómo? Martia Abenhuis, ABBA. Marcia Abenhuis. Se escribe A-B-B-N-U-I-S, Abenhuis. Ella, bueno, originalmente su apellido viene de los Países Bajos, pero es una historiadora neozelandesa. Y toda su tesis y su, ¿cómo se llama el libro? Una era de neutrales. Vale, de 1815 a 1914, más o menos. Quiero decir, ella defiende de forma muy convincente que sin la neutralidad, todo el sistema de equilibrio de poder del siglo XIX no habría funcionado. Y no es que los países lo eligieran, ya sabes, como parte de un plan. Es simplemente lo que surgió más o menos del propio equilibrio de poder. Y claro, la neutralidad nunca es algo que exista de forma permanente. No es algo para siempre. No es una decisión que un país tome hoy y que dentro de 1000 años siga manteniendo. No, siempre depende del contexto y del tipo de conflictos de los que estemos hablando. Entre la década de 1870, sí, los años 70 del siglo XIX, y principios del siglo XX, la mayor y más importante potencia marítima neutral fue el Reino Unido, Gran Bretaña, porque dominaban los mares y en realidad no tomaban partido en las guerras ocasionales de sus aliados. Mantenían una cierta distancia, sobre todo en las décadas de 1880 y 1890. El Imperio Británico, en la práctica, aplicaba incluso las normas de neutralidad. Y no es casualidad que el derecho internacional de la neutralidad, los dos tratados multilaterales más importantes que tenemos, las convenciones de La Haya, las de 1899 y las de 1907, surgieran precisamente en esa época. Fueron el punto final, la culminación de al menos 2 siglos de desarrollo de la neutralidad, en los que las grandes potencias negociaban entre sí, y donde, de vez en cuando, alguna se mantenía neutral, mientras las demás estaban en guerra unas con otras. Y de hecho, compartían un interés común en definir claramente qué significaba eso. Por eso, las convenciones de La Haya lo establecen con detalle. No están pensadas para pequeños países neutrales como Suiza o Bélgica, sino para los grandes. Y la otra potencia neutral muy importante del siglo XIX es Estados Unidos. El país tenía oficialmente una política de neutralidad que se remonta a 1793, cuando George Washington la proclamó durante la guerra entre Francia y Gran Bretaña. Fue como decir, bueno, no vamos a entusiasmarnos con esto, vamos a mantenernos al margen. Y mantuvieron esa postura. Básicamente, incluso la Primera Guerra Mundial fue como una especie de pausa en esa posición de neutralidad hacia los europeos. Siempre estuvo orientada al continente europeo, diciendo algo así como, no vamos a unirnos ni a Napoleón, ni a los prusianos, ni a los franceses, cuando tenían sus disputas y sus conflictos y todo eso. Y no era una neutralidad pacífica, para nada, porque además iba de la mano con la doctrina Monroe, ¿no? Que decía que teníamos hegemonía sobre Sudamérica y que los europeos no podían entrar aquí. Y por supuesto, se quedaron con Hawái. Quiero decir, también cometieron genocidio en su propio territorio. Eso no significa que fueran pacíficos. Lo que quería decir es que en los conflictos europeos, los estadounidenses tomaron una decisión consciente,
una decisión política de mantenerse neutrales. Y esa postura siempre estuvo orientada hacia ciertos conflictos. Pero fue algo muy importante, porque si no lo hubieran hecho, la historia del mundo habría sido distinta. Si los estadounidenses hubieran participado en las guerras napoleónicas, las cosas podrían haber sido diferentes. Si se hubieran unido a la guerra franco-prusiana en la década de 1870, también podría haber sido distinto, ¿verdad? Si no hubieran entrado en la Primera Guerra Mundial, el resultado habría sido otro. No digo que mejor, solo digo que distinto. Por eso insisto en que la neutralidad, en sí misma, no es ni buena ni mala. Es un hecho, y ese hecho influye en cómo evoluciona el sistema a partir de ahí. Y si aceptas mi análisis y el de otros, llegarías a la conclusión de que un mundo multipolar, de forma natural, tiende a ser más favorable a la neutralidad. El sistema menos favorable es el unipolar. La bipolaridad abre un pequeño espacio, y eso lo vimos con el movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría. La multipolaridad abre mucho más espacio, y parte de ese espacio es constructivo, con estados que deciden ser neutrales y tener un papel positivo, estabilizador. Parte de ese espacio será destructivo, bueno, no destructivo en sí, sino que surgirá de la destrucción. Mira los estados del Golfo. Los estados del Golfo están siendo neutralizados, es decir, obligados a ser neutrales, mientras hablamos. Ahora mismo siguen siendo aliados de Estados Unidos. E Irán dijo, no, nosotros ganamos la guerra. Arabia Saudí está haciendo comentarios bastante neutros. Así es, Arabia Saudí está aprendiendo la lección. Está aprendiendo que si abro mi territorio y mi espacio aéreo y le doy a Estados Unidos bases militares, y luego Estados Unidos abusa de eso y ataca a Irán, algo que no me conviene, entonces Irán atacará mis bases. Y eso de hecho está recogido en las convenciones de La Haya. La primera norma es que no puedes abrir tu espacio, tu territorio físico, a ninguno de los beligerantes. Porque si lo haces, ¿sabes qué pasa? Que el otro va a atacarlo. Es así de simple. No hace falta ser un genio. Ya lo sabían hace 100 o 200 años. Aunque eso sí, para Irán sí que parece cosa de ciencia espacial. It is rocket science on the part of Iran. Los saudíes están volviendo a aprender eso, y los cataríes también, y los bareiníes igual, porque el paraguas de seguridad que los estadounidenses les prometieron era una ilusión. No está funcionando. Así que Irán ahora los está desmilitarizando y neutralizando activamente. No en el sentido de erradicarlos, ni en el sentido de cometer un genocidio, porque si quisieran hacer eso, bastaría con atacar las plantas desalinizadoras. Pero ese no es el objetivo. No es eso lo que quieren los iraníes. Lo único que buscan es asegurarse de que no surja ninguna amenaza desde esos territorios. Así que mi predicción es que, o bien todos, o la mayoría, no estoy seguro del caso de Emiratos Árabes Unidos, pero los otros 4, al final, aunque no declaren su neutralidad de forma oficial, acabarán en una posición que es exactamente la que mostré con mi pequeño diagrama. Dejarán de tener una alianza militar con Estados Unidos y cerrarán su espacio aéreo, cerrarán sus puertos a cualquier fuerza militar extranjera que pueda, de una forma u otra, percibirse como una amenaza para alguno de los demás, especialmente para Irán. Nunca harán una alianza con Irán. No creo que lo hicieran. Ya están demasiado avanzados en su propio camino político. Pero entonces harán lo único que les queda, que es no ponerse del lado de nadie. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es un proceso de neutralización, y no es un proceso pacífico. Si quieren sobrevivir, si quieren que, ya sabes, esas fronteras artificiales de Sykes-Picot sigan existiendo al final de este conflicto, probablemente esa sea su última y mejor esperanza. Solo con mencionar que el Imperio Británico genocida y luego el Imperio Estadounidense genocida fueron neutrales, desde luego has hecho que la neutralidad me resulte mucho menos atractiva, tengo que decirlo. No. En neutral no es ni bueno ni mal. Es simplemente un hecho de la vida internacional. Parte de ser bueno es malo.
I'm trying like, Estoy intentando, ya sabes, soy marxista. Creo en la esperanza de un futuro sin explotación. Pienso que tenemos que acabar con el imperialismo para llegar a eso. No creo que China sea una nación imperialista, ni Irán, ni Rusia, aunque tenga muchos problemas. Y estoy intentando anticipar ese mundo y también comprender la profunda sabiduría filosófica del enfoque de China, que además interpreto desde mi perspectiva, ya sabes, más psicológica. Es en realidad, como suelo decir, crear un espacio para que las personas se relacionen de otra manera, porque al final todos tenemos que compartir este planeta, y exterminar a la población blanca quizá podría ser una solución, pero no estoy seguro de que no tuviera, ya sabes, ciertos efectos secundarios con el tiempo. Así que hay que encontrar la manera de que eso que Putin llama el millardo dorado vuelva a formar parte de la humanidad y de quitarles la ilusión de que todo conflicto se resuelve con un genocidio, ¿no? Y también de que tienen un derecho, otorgado por Dios o por su cultura, o como quieran llamarlo, a imponer su forma de vida a los demás. Y que, si los otros no aceptan las reglas, tienen derecho a matarlos. China no está en ese juego, al menos según mi análisis. Son la mayor potencia, y no van a salir de todo esto mucho más debilitados, ¿verdad? Así que, si el imperio entra en razón, o mejor aún, si cae de rodillas, entonces, creo yo, surgirá un mundo multipolar. No veo a China diciendo, ahora que el imperio ha caído, mandamos nosotros. Pero seguirán siendo los más fuertes. No serán genocidas. No serán, ya sabes, una potencia imperialista extractiva. No han mostrado ningún signo de eso. No estarán en guerra con sus vecinos ni con otros. Así que serán neutrales, según mi comprensión de la definición, ¿no? Soy bastante nuevo en esto, así que me remito a tu mejor criterio. Pero será una nueva forma de neutralidad, en la que podrían estar en posición de desempeñar un papel positivo en los conflictos que inevitablemente surgen entre individuos, entre grupos, entre lo que sea, naciones, incluso civilizaciones a veces. Entonces, ¿ves una manera de avanzar en este mundo multipolar que se avecina? Espero que no sea una multipolaridad de genocidas, sino quizá una multipolaridad de, ¿cómo lo llaman? Un futuro común para la humanidad, una prosperidad compartida para todos. Y si es así, ¿cómo lo ves tú? Podemos terminar con eso, si te parece. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y esa es la esperanza, que vivamos en un mundo multipolar, que en general sea pacífico, que favorezca el desarrollo de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños, y que esa multipolaridad sea humanista, ¿no? Una que ponga al ser humano en el centro y permita su florecimiento. Eso es lo que queremos. La neutralidad dentro de ese marco es, y os animo a pensarlo así, una herramienta. Es una posible herramienta dentro de la caja, pero solo una entre otras. Quiero decir, en ese sentido, el genocidio es una herramienta. La guerra es una herramienta. Y esas herramientas, por desgracia, las están utilizando los países, algunos para bien y otros para mal. Bueno, en realidad no hay manera de usar el genocidio para bien, lo siento por decirlo así. Pero es una herramienta. Ya sabes, el genocidio no es un fin en sí mismo. El genocidio fue lo que Estados Unidos utilizó para deshacerse de la gente que no quería en el continente norteamericano. Lo usó como una herramienta, ¿no? Como una forma de aplicación. Así que el problema es el imperio y el impulso imperial de esos estados, que además utilizan herramientas como la neutralidad, la diplomacia o las negociaciones para conseguirlo. Ese no es el problema de la herramienta, ¿verdad? No querríamos eliminar los cuchillos de la sociedad solo porque alguien use uno para asesinar a otra persona. Quiero decir, usamos cuchillos para muchísimas cosas muy importantes, incluyendo, por supuesto, operaciones y demás, y para salvar vidas, ¿no? Así que no queremos deshacernos de la herramienta. Lo que queremos eliminar es la motivación que hay detrás del abuso de esas herramientas para hacer daño a la gente. Mi petición al final es que veamos la neutralidad como un hecho de la vida social, algo que surge y que podemos analizar y estudiar.
Eso nos ayuda a entender mejor la política de terceros en los conflictos. Y por otro lado, como una herramienta que si la usamos bien y con sabiduría, puede ayudarnos a avanzar hacia un futuro más humanista, en el que todos podamos disfrutar de una buena vida, y no solo ese 1.000 millones de oro que lo ha hecho durante los últimos 500 años, con violencia y con motivaciones muy, muy oscuras. Vaya, qué conclusión tan bonita. Y además has terminado justo a las 9:30. Es precioso. Y mira, en el chat alguien comentó antes que esperaba más colaboraciones entre nosotros dos. Y desde luego yo también apoyo totalmente ese deseo del chat. Muchas gracias, Pascal. Como decías, empezaste esto para tener conversaciones con personas que amplíen tus horizontes. Y esta charla contigo hoy ha sido fantástica. Justo ese tipo de conversación para mí. Así que gracias. Te expreso toda mi gratitud por ello. Espero también que nuestra audiencia haya podido tener una visión mucho más precisa de lo que significa la neutralidad. Las cosas se pusieron un poco tensas cuando hice aquel experimento mental tan tonto sobre un amigo en Palestina y otro en la entidad sionista. Así que todo es culpa mía. Perdón, chicos, si provoqué una pelea en el chat, pero por suerte aquí arriba conseguimos mantenerlo civilizado. Muchas gracias, Pascal Lotaz. Creo que muchos de nuestros espectadores ya conocen Neutrality Studies, pero por favor, id a Neutrality Studies, suscribíos al Substack de Pascal y también al nuestro, porque a Pascal lo expulsaron de YouTube. A nosotros también nos expulsaron y solo conseguimos volver gracias al canal de Indica. Pero, en realidad, Reef sigue expulsado de YouTube. Y claro, nosotros no tuvimos, era Jeff Sachs escribiendo a YouTube para que nos admitieran. Además, somos mucho más directos en nuestras denuncias de lo que yo llamo la Inquisición sionista, que es esa imposición imperial del sionismo sobre todo el mundo. Y no es en beneficio del propio sionismo, sino como una herramienta de disciplina que puede unir a la gente en Occidente, elevando lo que al final es un racismo de blancos contra blancos, dos supremacistas blancos contra los judíos, como una forma de proteger al imperio de su racismo realmente genocida. Un racismo que por supuesto no está dirigido a los judíos, no en este momento histórico y probablemente nunca más, sino a pueblos de prácticamente todo el mundo. Pero ahora mismo, sobre todo, en Asia Occidental y también en Europa del Este, donde al imperio no le importa si mueren 2 millones de ucranianos, porque ya sabes, para ellos son esos Unterweiß, los eslavos que según su visión no son realmente blancos. Sabes, puedes deshacerte de ellos. En realidad no importa, así que no les preocupa. Como ves, yo no soy neutral, y tú tampoco, Pascal, lo cual me alegra mucho escuchar. Pero la neutralidad tiene un papel muy importante en los asuntos humanos, ya sean entre amigos, entre comunidades, entre sociedades y, por supuesto, entre naciones. Y me alegra mucho haber aprendido más sobre la neutralidad contigo, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Y me alegra poder volver a hablar pronto. Sí, claro, lo organizaremos sin problema. Cuídate. Gracias.